Hoy continuaremos hablando acerca de la historia de la Iglesia. Como ya hemos visto anteriormente, los primeros cristianos enfrentaron varias crisis de autoridad. Para finales del siglo I, todos los apóstoles habían fallecido, la gran mayoría de ellos como mártires. Circulaban varios escritos bíblicos, pero el Espíritu aún no había guiado a la Iglesia para que estuviera de acuerdo acerca de la uniformidad del canon de las Escrituras. Tampoco existía una tradición clara de doctrina común, ni credos o confesiones que establecieran los límites de la ortodoxia. Surgieron voces divergentes dentro de la Iglesia, ya que varios líderes enfatizaban creencias y prácticas distintas, y algunos de ellos introdujeron en la fe creencias y prácticas nuevas, a menudo inútiles o incluso heréticas. Esto nos lleva rápidamente a la pregunta de la autoridad. ¿Quién o qué determina la fe verdadera? Los primeros cristianos se apoyaron en las mismas fuentes que hoy nosotros confiamos, la Escritura y los credos. Hoy estudiaremos los concilios de la Iglesia. También continuaremos resaltando a ciertos padres de la Iglesia de particular importancia. En el año 312 después de Cristo sucedió un dramático cambio político en Roma que tendría consecuencias profundas para la fe cristiana. Un líder llamado Constantino se preparaba para la batalla contra Magencio, su último rival por el trono. Constantino, antes de su batalla contra Magencio, tuvo una serie de sueños en los que supuestamente se presentaba Cristo. Luego de estos sueños, Constantino logró vencer a Magencio, logró tomar la capital y juró servir a su nuevo dios. Además de Constantino, existen otros 3 líderes del siglo IV después de Cristo que ameritan nuestra atención. Primero tenemos a Ambrosio, obispo de Milán. Fue un hombre de Roma bien educado y refinado que alcanzó gran influencia con el gobierno romano. En un momento dado, logró aplastar con éxito el esfuerzo de la emperatriz romana Justina de llevar la adoración arriana a la iglesia, y posteriormente, en su vida se convirtió en el consejero personal del emperador Teodosio. Luego tenemos a Jerónimo, el principal erudito bíblico de finales del siglo IV e inicio del siglo V, quien vivió en Antioquía. Irritable y contencioso, Jerónimo denunció fervientemente a los heréticos y compañeros creyentes por igual. En el año 374 después de Cristo, Jerónimo fue a Roma para servir como secretario del Papa Dámaso. Finalmente tenemos a Agustín de Hipona. El más influyente e importante de los padres de la Iglesia fue Agustín de Hipona. De hecho, si bien la mente cristiana más mordaz de su época, el Agustín sutil, profético y profundo también puede ser el pensador más grande que la Iglesia haya conocido en cualquier época. La teología, la filosofía política y la ética han sido todas ineludiblemente moldeadas por su filosofía. Conociendo ya a estos padres de la Iglesia, podemos pasar al siguiente tema, los concilios. Una forma en que la Iglesia afirmó su fe desde sus inicios fue a través de los credos. Los primeros cristianos recitaban credos sencillos antes de ser bautizados para afirmar su fe común y protegerse del error. El más antiguo y eminente es el credo de los apóstoles, una versión de la cual encontramos ya en el año 110 después de Cristo, de la pluma de Ignacio de Antioquía. Primero comenzaremos con el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, del año del 325 después de Cristo, abordó temas como por ejemplo la Trinidad y la divinidad de Cristo. Luego tenemos el Concilio de Constantinopla, en el cual se remarcó la divinidad del Espíritu Santo. Luego tenemos el Concilio de Éfeso, en el cual se discutió la naturaleza de Cristo, que era 100% Dios y 100% humano. Finalmente, somos llevados al Concilio de Calcedonia. La resolución desordenada en Éfeso en realidad no fue una resolución en absoluto. Aunque Éfeso afirmó las dos naturalezas de Cristo, aún prevalecía la difícil pregunta de cómo describir la relación de ambas naturalezas. Calcedonia afirmó una cristología ortodoxa, pero fue casi igual de importante por lo que no dijo. Calcedonia derribó las barreras que guardaban la doctrina ortodoxa de Cristo como una persona que es completamente Dios y completamente hombre, pero resistió la tentación de definir con precisión lo que no se puede definir con precisión. El apóstol Pablo varias veces describe el Evangelio como un misterio, y en su núcleo está el misterio de cómo Dios mismo se hizo hombre. En conclusión, luego de la gran persecución que sufrió la Iglesia, vino la aceptación, pero la aceptación trajo una nueva serie de desafíos, pero también trajo nuevas oportunidades. Así como la fe continuó creciendo, la Iglesia también clarificó lo que creía y lo que no creía. Estas no fueron simples disputas teológicas misteriosas, ya que en muchos de esos casos, las interrogantes acerca de la naturaleza de Cristo incidían directamente en asuntos de la Trinidad y la salvación. Nuevamente, aquí vemos al Señor preservando fielmente a su Iglesia, en medio de toda clase de desafíos y de toda clase de errores. Además, también vemos la suprema importancia de la Biblia, la suprema autoridad que gobierna la Iglesia y nuestras vidas, la palabra de Dios para su pueblo, entonces y ahora. Y con esto dicho, los invito a estudiar, leer y meditar las Escrituras. Les mando un fuerte abrazo y que estén bien.